Muy buenas tardes, aunque en realidad serán noches cuando usted esté viendo la entrega de este capítulo, otro capítulo de Conversafondo dedicado a hablar con distintos personajes de la vida pública mexicana. Hoy estamos muy contentos porque estamos en la casa, en el patio del doctor Lorenzo Meyer, un personaje que usted lo conoce en Canal 11 con Carmen Aristegui, lo lee en el Reforma, lee sus libros, quizá fue su alumno en el Colegio de México, etcétera, etcétera. Lorenzo Meyer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues mira, estamos haciendo este programa, intentamos entender qué pasa con México. Es una tarea un poco complicada, pero Mardonio. Me parece que podríamos... Te estás metiendo en complejidades, en cosas insondables, pero en fin. Pero necesarias. Ok. Que acabamos de pasar una contienda electoral bastante complicada, donde todo lo que creíamos, más bien no, todo lo que pensábamos que iba a suceder, sucedió, sí, y más. Sí. ¿Qué pasa con ese México que no quiere entrar a un proceso democrático real y que, sin embargo, se encuentra todo el tiempo en la simulación? Es muy buena la pregunta. La historia política de México es una muy hostil hacia la democracia. Este país, una vez que tiene su encuentro con Europa, vaya que sí fue encuentro, tiene un carácter de colonia de explotación. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que se formó como una colonia de poblamiento. Echaron la población original de allí, la eliminaron por completo y sí, la poblaron como ellos querían. Esa estructura social, cultural, económica mexicana que hoy estamos viviendo tiene esa raíz de una sociedad hecha para ser explotada la mayoría por la minoría. La vida democrática no requiere la vida democrática real, no la teórica, no requiere de una igualdad social completa, pero tampoco de una desigualdad tan brutal como es la que nosotros vivimos. Y no es solamente esa desigualdad en términos económicos, sino que también lo es en términos culturales. Al fin de cuentas, aquí durante un tiempo hubo una república de indios o unas repúblicas de indios, una república de españoles, no eran iguales, no tenían las mismas obligaciones ni los mismos derechos, ni se esperaba de ellos las mismas actitudes, y de repente en el siglo XIX nos metimos en la modernidad política, esa que viene de las revoluciones norteamericana y francesa, pero sin tener la base social para eso. Y cuando hablas tú de simulación, es que era inevitable la simulación. ¿Cómo íbamos a formar una nación moderna si la base social no estaba hecha para eso? Ha sido un esfuerzo enorme, siglo XIX, siglo XX, de ir dándole una cierta forma democrática a México, pero no se ha podido dar todavía. Y las elecciones, esas a las que te refieres, de mediados de 2017, en 4 estados, fueron francamente un fracaso formidable como elecciones, pero un indicador muy bueno, yo diría que excelente, de la naturaleza íntima, verdadera del sistema político mexicano y de lo que nos falta todavía por superar. Fueron unas elecciones con el campo de juego muy desnivelado, muy desbalanceado, y lo sabíamos que así iba a ser, porque no había muchas esperanzas. El partido del gobierno en el Estado de México, que fue el más importante de los escenarios electorales que tuvimos, con 11.300.000 mexicanos como padrón, pues es una pieza importante para disputársela entre las diferentes fuerzas políticas, y ahí el gobierno federal, el gobierno local, las instituciones principales que tuvieron que ver con la elección, usaron dados cargados, muy cargados.
Entonces, lo notable de estas elecciones no es el fraude, no es la compra de votos, la organización de clientelas, la colonización de toda la estructura electoral por parte de los gobiernos local y federal. Lo notable es que a pesar de eso, no lograron los priistas la victoria que esperaban. 3 puntos porcentuales más o menos. Y no estamos todavía muy seguros al momento de hacer este programa porque se están abriendo todavía unos paquetes electorales y resulta que, para sorpresa de nadie, cada vez que se abre un paquete electoral, las cuentas no salen y estaban cargadas en favor del PRI y en contra de Morena. Si se abrieran todos, como es la petición de la oposición, bueno, no de toda la oposición, sino de Morena, probablemente esa diferencia no es tal. Y bajo esa lógica, Lorenzo, yo pienso un poco, hemos llegado a este punto de la historia con muchos instrumentos y muchas instituciones encargadas de salvaguardar, digamos, el voto popular. ¿Funciona México en su afán de ir a las urnas? Y solo ir a las urnas, porque me parece que en México pasa que después nos desentendemos absolutamente de lo que el voto nos otorga. No funcionan. Esas instituciones han requerido una inversión grande en términos de recursos económicos y de esperanza, de entusiasmo. Despertaron cierta ilusión cuando se pusieron en marcha en ese principio de lo que se supuso que iba a ser la transición del autoritarismo del siglo XX a la democracia del siglo XXI. No ha sido el caso. Esos instrumentos tan caros, tan llenos de burocracia, y probablemente algunas de las partes de esas burocracias son en efecto servidores públicos profesionales, pero la cabeza de todo esto no funciona. Está hecha como parte yo lo veo como una guerra de retaguardia. Por ejemplo, vamos a poner lo que se me viene ahorita a la cabeza por una clase que acabo de dar. En la Europa que desata Napoleón, la Revolución Francesa y Napoleón, está la decisión de llegar a Rusia de los ejércitos napoleónicos y de someterla. No pueden. Y entonces se retiran. En esa retirada, así veo yo al PRI y al antiguo sistema, es una retirada lenta y se están defendiendo, pero se está teniendo que retirar. Y los instrumentos como el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de los estados son maquinarias de esas que defienden lo antiguo, las formas de ejercer el poder antiguas y los intereses que están detrás de ellos, y ceden muy poquito. Entonces, en el Estado de México, bueno, del 60 y tantos % que se dice que ganó Erubiel Ávila en el 2011, pues ahora Del Mazo, el nieto e hijo de gobernadores, pues tiene apenas, hasta donde nos quedamos cuando estábamos haciendo este programa, 33%, ¿no? Casi perdieron, como máximo, perdieron la mitad. Más o menos como Napoleón después de Borodino, van perdiendo muchísimo sin que queden derrotados. Y ganan por la fuerza un poco. Yo creo que la fuerza está siempre detrás de cualquier acción política. Finalmente, esa es la naturaleza de la política desde el principio de los tiempos hasta ahora. Lo que pasa es que la fuerza trata de ser aplicada, o las autoridades inteligentes y las estructuras políticas inteligentes tratan de aplicarla lo menos posible. Pero detrás de toda política está la fuerza. Ahora, en el caso de México, no hay digamos, muchas capas entre
la decisión política y la fuerza están muy cerquita, claro. Está casi muy obvia, a flor de piel. En las elecciones que acaban de pasar en el Estado de México, había grupos organizados, sobre todo de jóvenes, que en momentos en que se puso la cosa en tensión, usaron la fuerza, usaron la amenaza, arrojaron cabezas de puerco frente a las sedes de los opositores. Sí, sí. Y bueno, finalmente, pues sí, como toda estructura de poder está el ejército, la policía. Pero cuando tú tienes que pensar ya en eso para imponer tus decisiones, es que ya perdiste mucho terreno. Porque la buena política evita en gran medida el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque hay, bien o mal, la convicción de que la autoridad es legítima, de que la estructura legal que enmarca una sociedad es legítima y que hay que obedecerla. Entonces tú la obedeces sin que te obliguen a ello. Pero cuando no la ves legítima, entonces te tienen que obligar de maneras muy directas a obedecer. Y en el momento en que esa autoridad se descuida o le falla esa fuerza, la haces a un lado. En México, bueno, pues todo el crimen organizado ha decidido no hacerle caso a esa fuerza, crear la suya, la propia, y en algunas circunstancias reta, y muy bien, al gobierno, a la fuerza del gobierno. Así que el uso de la fuerza es relativo, su éxito en el caso mexicano. Pero en el caso de personas como tú y yo, bueno, y los que nos están viendo, supongo que la mayoría de los que nos están viendo, no aceptamos la legitimidad del gobierno, pero no nos queda de otra, porque no nos podemos enfrentar a su fuerza. Yo recuerdo que un día que fuimos a hacer una serie de amparos con Lorenzo Meyer, estuvimos allí en el Club de Periodistas de México, allí en el centro, en Filomeno Mata, y justamente estábamos todos, esto era porque nos habían echado de MBS y estábamos haciendo una serie de amparos, e hicimos una conferencia de prensa invitando a la gente a que se amparara por el derecho de la audiencia violado, etcétera, etcétera, y Lorenzo Meyer dice, bueno, yo lo voy a hacer, no va a servir de nada, pero lo voy a hacer. ¿Estás decepcionado? Desde luego que sí, y no me ha fallado de que vamos a hacer esto y no sirve para nada, de que bueno, y no sirvió para nada, ¿eh? No, no sirvió para nada. La fuerza del aparato, el peso del aparato es enorme, pero como individuos tenemos casi como obligación moral que retarlo, por lo menos, Mardonio, que no se diga que nos chupamos el dedo y que los aceptamos. No, tenemos que seguir dentro de este sistema corrupto en extremo, ineficiente, porque no nos queda otras salidas. Antes hubo un tiempo en que se pensaba en la revolución. Muy poquitos se fueron ahí porque ahí era jugarse realmente el todo por el todo, pero hoy ni siquiera eso nos queda, porque ¿cuál revolución? ¿Quiénes lo han intentado últimamente? Ese estallido en donde es violencia contra violencia, lo nuevo contra lo viejo, bueno, el mundo árabe, por ejemplo, las primaveras árabes. ¿Y qué ha sucedido? Claro. En todos lados fueron aplastadas. Entonces, el uso de la confrontación directa y violenta con una autoridad que tú ya no consideras legítima, ni siquiera eficaz, pero como tampoco ese camino queda, entonces es una cierta resistencia pacífica en la medida en que podamos. A mí me gustaría decir, bueno, pues ahora no pago impuestos. Pues sí, pero me llega el SAT y me quita mi casita que me costó muchos años de trabajo. Entonces tengo que pagarlo sabiendo que una buena parte de eso va a ser desperdiciada
que va a ser objeto directa o indirectamente de la corrupción, pero no me queda otra, pero por lo menos dejo testimonio de que no les creí, Claro. de que era el uso de una fuerza que se impone no por que se le considere legítima, sino porque no le deja opción al ciudadano. Hablando con Alfredo López Austin, me decía Mardonio, yo vengo de una generación donde por lo menos había enemigos. Me decía, ahora ya no hay enemigos. Tiras un golpe y lo tiras a la nada, porque son empresas, son transnacionales, ni siquiera son los gobiernos. ¿Qué piensas tú de eso? No, yo creo que sí hay enemigos. Sí hay enemigos y muy concretos. El enemigo es, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, que nació hace, 88 años, perdió el poder a nivel nacional, pero no a nivel local, y sigue siendo lo que siempre fue, una estructura política para ayudar al ejercicio del poder presidencial, pero no por la vía democrática, nunca fue democrático. Ese está allí, está vivo. No es tirarle golpes a la nada. Yo creo que lo que López Austin señala es en realidad la sensación de que el sistema económico, la economía de mercado, el sistema neoliberal, realmente funciona más allá del gobierno nacional y es una fuerza supranacional. Y uno ya no sabe cómo enfrentarse a eso. Y en ese concierto de naciones, en términos económicos, ¿cómo está México? Bueno, México está como estuvo durante, pues, casi desde el principio, como un actor marginal. Claro que en unos momentos de nuestra historia, aunque marginales, sí fuimos capaces incluso de enfrentarnos a las grandes potencias. Sin cambiar el sistema, no podíamos cambiarlo, pero en los enfrentamientos se llevó a cabo la defensa de lo que podría llamarse el interés nacional representado pues por los gobiernos, y bueno, hubo una resistencia muy mala en la guerra contra los Estados Unidos entre 1846 y 1800, perdón. Sí, claro. Ya te estaba haciendo al cardenismo. 1846 y 48, pero luego en la resistencia contra la presencia francesa, al final sí fue posible tener éxito en esa empresa. Luego con la revolución también fue posible hacerle frente al entorno, destruir parte de lo que nos afectaba y resistir por un tiempo. Luego, la expropiación petrolera es un momento cumbre, pero no es el único. Luego... bueno, que además ese otrora símbolo nacional ahora está devastado como símbolo el petróleo. Ya no es... la empresa Pemex sigue allí, pero está condenada a, en el mejor de los casos, a ser una empresa secundaria y en el peor a desaparecer. No, y a pagarle los vuelos a la familia de ¿cómo? El sindicato de Romero de Champs. Nos quedamos ahí, ¿te parece? Vamos Perfecto. A un corte. Estamos aquí en Conversafondo platicando con Lorenzo Meyer, el doctor Lorenzo Meyer, aquí en el patio de su casa. Estamos muy contentos de que nos haya invitado aquí. Esto es Conversafondo. Vamos a un corte.
saca tu butaquito, ya quiero verte, que te estoy esperando chiquititita para quererte. Jala tu butaquito, mi bien, mi vida, tu butacazo. Aquí sigo esperando por tus besitos, por tus abrazos. Voy a hacerte un regalo para tu amor, un pañuelo morado bien de mi vida y un prendedor. Voy a hacerte un regalo para tu amor, un pañuelo morado bien de mi vida, un prendedor para tu pelo, para que veas morena bien de mi vida que yo te quiero. Saca tu butaquito, bien de mi vida, el verde y rojo. Que cuando yo te miro, chiquita hermosa, yo me sonrojo. Saca tu butaquito bien de mi vida, ponte esta rosa. Con la luz de la luna, cielito lindo, te ves hermosa. Pasas por mi jardín, niña de amores, niña de amores. A tu paso se inclinan todas las flores. Pasas por mi jardín, niña de amores, niña de amores. A tu paso se inclinan todas las flores. Ay, 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 con alegría. Ellas todas quisieran que fueras mía, que fueras mía. Saca tu butaquito, saca tu butacón y pégale resorrecia con el tacón, con el tacón. Saca tu butaquito, saca tu butacón y pégale resorrecia con el tacón, con el tacón. seguimos aquí en el patio de la casa del doctor Lorenzo Meyer platicando de México y platicábamos aquí mientras usted veía el video musical
Platicábamos de esta cosa terrible que sucedió en las elecciones, en las pasadas elecciones en el Estado de México, donde cabezas de cerdo se pusieron frente a instalaciones del partido rival. Y yo te decía, Lorenzo, que qué terrible esa metáfora de las cabezas de cerdo en un país donde hay descabezados un día sí y otro más. En efecto, en el mundo de la mafia italiana ya se usa eso de los animales muertos. A veces la cabeza, a veces todo el animal. En El Padrino, ¿te acuerdas de esa escena? En El Padrino y en otras, el mensaje es de eso, de la mafia, de un poder ilegítimo pero efectivo que antes de eliminar al enemigo le manda un animal sacrificado. El siguiente paso es sacrificar al enemigo. Esto de las cabezas de cerdo, en este momento en México, como decías, Mardonio, cuando la decapitación, desde creo que un incidente en Uruapan. En Michoacán, sí. En Michoacán. Sí. Una pista de baile que llegaron y se arrojaron de esa misma manera, cabezas humanas. Ya si nos vamos muy lejos, bueno, tenemos los ompantlis aquí. Uy, bueno. Donde también se usaba eso. Sí, sí. Pero ¿quién decidió lanzar esas cabezas al partido opositor? En realidad se descubrió a sí mismo. Creo que no era esa la idea. Era la idea de lanzar un mensaje amenazante a los que se atrevían a irrumpir en esta especie de feudo político que es el Estado de México, en donde no había más que una sola voluntad política, y estos opositores atrevidos vienen a introducirse en ese paraíso en uno de los últimos reductos puntuales del autoritarismo tradicional posrevolucionario en México. Entonces les echan las cabezas. Fue una pésima idea de parte de quien lo hizo, porque no consiguió su objetivo de amedrentar, y sí consiguió desnudarse, es decir, poner en evidencia que esa es la naturaleza de la política real, la profunda que ellos están llevando a cabo. Una política de brutalidad. No están tratando ni piensan tratar con ciudadanos. Tratan o con súbditos o con enemigos mortales, pero no tiene nada que ver con una política moderna, democrática, de cambios, una elección sí, otra elección no, y darle esa oportunidad civilizada al ciudadano de incidir en la cosa pública. Y eso se va hasta el asunto periodístico. Bueno, a ti no te lo tengo que contar, como le decía a Denise Dresser, ¿no? Venimos del mismo equipo, del mismo bando. El proceso democrático no será si pasa por los medios de comunicación, y la situación de los periodistas en este momento es muy trágica, Lorenzo. Miroslava, sí. Juan, y se puede llamar Pedro, se puede llamar Goyo, se puede llamar Regina. ¿Qué pasa con un Estado que no puede garantizar el escrutinio público a través de la libre prensa? Mardonio, acabas de usar un término con el que no estoy tan de acuerdo, que no puede garantizar, que no quiere garantizar, que considera que hay que poner límites y a veces brutales, quizá entre más local es esa política, ¿no? A nivel nacional nos pasa, bueno, lo que nos pasó con Carmen, que se cierra un espacio y de manera muy obvia, muy evidente, como represalia por haber sacado a la luz un caso que ha resultado ser fundamental para juzgar el sexenio, que es el de la Casa Blanca, pero también para que no sigan saliendo esas informaciones. Información en más de un sentido, información es poder.
Claro. No se traduce inmediatamente en poder, pero si el ciudadano tiene información sobre la naturaleza de las partes oscuras de su sistema, se le da más capacidad para actuar, para defenderse. Entonces se le otorga una parcelita de poder. Si tú le cierras esa información, si lo dejas en la oscuridad, entonces ese poder se queda, es una especie de juego suma cero. Lo que tú no le permites conocer al ciudadano, pero el gobierno sí lo conoce, le da más poder al gobierno y le quita al ciudadano. En ese rejuego mexicano, México no puede hacer la censura como la hacía antes, porque le cuesta. El mundo internacional se lo cobra. Podrán hacer aquí muchas cosas, pero tienen repercusiones externas. Y a México, a su gobierno, a su sistema, le interesa que la visión externa de México no sea tan negativa, porque eso implica inversiones o disminución en la inversión, disminución en oportunidades internacionales. No puede realmente llevar la censura al máximo. Ganas no le faltan. Pero a nivel local sí. No les preocupa que en Chihuahua se mate a una periodista, que en Sinaloa se mate al editor de Río 12. Su universo ahí es muy chiquito y entonces no les importa las repercusiones internacionales. A nivel federal sí. Hay menos obstáculos para el que quiere reprimir la difusión de noticias que considera negativas. Y claro, si un sistema político no tiene información adecuada, esto está en las definiciones más ortodoxas de la democracia. Me viene a la mente Robert Dahl, un teórico de la democracia norteamericana. De los requisitos sine qua non, sin eso no hay democracia, es la existencia de medios de información plurales que le permitan al ciudadano formarse una opinión y con base en esa opinión ejercer no solamente su derecho al voto, sino su derecho a protestar, a hacer peticiones al gobierno, a tener una presencia pública. Si no hay información, es un ciego. No sabe por dónde, no tiene la capacidad de acumular información, hacer deducciones y tomar decisiones, mientras que el gobierno sí la tiene. Claro. Entonces se vuelve muy unilateral el uso de la información. Así que en la situación que vivimos por una parte es la prensa antigua, Mardonio, la seguimos teniendo, la televisión antigua, los grandes periódicos o incluso los periódicos locales que surgieron en el priismo clásico, que están hechos para no cuestionar el poder, claro, para ser muy selectivos en las informaciones, no molestar a los poderosos, y esos siguen. Y hay muchos de esos. Pero en la parte nueva, en la parte más plural, ahí se tienen problemas. No se puede destruir del todo las fuentes independientes, pero sí se les puede obstaculizar. Y en la obstaculización vuelvo a mi metáfora de la guerra de retaguardia. Se van retirando, pero dando toda la batalla que puedan. Y cortarnos de información. Con lo de Carmen Aristegui, para volver al ejemplo que tú y yo conocemos muy bien, pues ponerle trabas al periodismo de investigación, que es el más interesante de todos los periodismos. Bueno, se puede hacer una nota sobre lo que dijo el gobernador o que sucedió tal manifestación y ocurrió así y asado, pero investigar, crear la noticia, esa es la quintesencia del periodismo. Eso fue la noticia de la Casa Blanca. Esas son las noticias sobre la relación entre el gobierno del Estado de México y las empresas que hacen las carreteras y todo eso. Pero además, esa es la que tiene. Además, producto de la frivolidad.
porque esta investigación nace a partir de una revista del Corazón, Sí. donde muestran la forma en la que viven. ¿Estamos ante una clase de política frívola, superficial? Desde luego que sí. Hay clases políticas muy sofisticadas, muy educadas. Pongamos, a mí el ejemplo más importante es el de las ciudades italianas del Renacimiento. Algunos de sus políticos y gente que dirigía la vida pública eran la mar de educados y de refinados, etcétera. La de ahora, exactamente ahora en México, no lo es. Sí, es frívola y insensible. Yo diría que el concepto de empatía nomás no se les da. En ellos no se les da. Viviendo en una sociedad con las diferencias tan brutales, abismales, sociales, donde una buena parte de la población, ¿cuánto es la población mexicana que está clasificada como pobre? Más del 50 quizá. Por ahí anda, en el 50%. En el Estado de México, 40 y tantos, 49. Sí, según el Coneval, el 40 y tantos %. Entonces, hacer una ostentación de una forma de vida que no puede ser mantenida más que por el 1% de la población o menos, en ese entorno, es una manera, pero de mostrar tu desprecio por los otros, sobre todo si tú vienes de una familia que tiene el poder político. Si eres una parte de una familia que lo heredó porque el abuelo, quién sabe qué trapacerías hizo y consiguió un capital y la ley te permite disfrutar del capital del abuelo y no te metes en nada, esa frivolidad hasta se puede entender, pero la frivolidad en la clase dirigente, en la que toma las decisiones, claro, decisiones que afectan a las capas más bajas de la sociedad, esa tiene un doble pecado. Claro. Hay una obscenidad ahí también. Hay una obscenidad. Pensando un poco en que tú eres un hombre que ha dado clases a jóvenes, que asesoras a jóvenes en sus tesis, etcétera, etcétera, ¿cómo ves a la juventud de México? Es una pregunta que no se puede responder de manera muy general, porque encuentro entre mis estudiantes a gentes muy sensibles, muy conscientes de los numerosísimos problemas que tiene México, de problemas económicos, problemas morales. La mezcla de la política y la moral, Maquiavelo nos dijo, no hay que mezclarlas, pero es imposible no mezclarlas. Es imposible el ejercicio del poder sin tener un mínimo de conciencia ética. Los encuentro que sí existen y a la vez encuentro a otros que parecieran ahora como vacunados. No muestran mucha sensibilidad. No sé qué piensen. Estoy con ellos, bueno, pues sí, de manera cotidiana. Claro. Y sin embargo me parecen un misterio. Unos cerrados, cumplen con lo que tienen que hacer, pero no se muestran, no muestran eso que a mí me llama la atención, me agrada, me parece que es lo propio de quien estudia, no física o química, sino problemas sociales, y es la pasión. El compromiso emocional con comprender el entorno en el que vives, y al meterte emocionalmente en eso también tienes que hacer la distinción entre lo que está bien y lo que está mal. Ser al final un poco o un mucho, no sé, sí, tajante entre
Tener claro. Ser claro, Ser en, tu, claros. en tu aceptación. Tomar una o condena. posición. Sí. Claro. Un tanto maniqueo, bueno, pues sí, pero porque introduces la problemática que estás estudiando en tu más profundo interior y respondes de esa manera. Entonces, ¿cómo encuentro a los jóvenes de ahora con esas dos, en esos dos polos? Algunos que, bueno, pues lo que piensan es en la carrera y en la salvación individual. Si yo tengo que salir bien aquí, luego conseguir un empleo, no moverle al entorno, Así no está causar bien. olas, Claro. no puedo cambiar nada. Entonces, si no puedo cambiar nada, la salvación es individual. Yo, mientras me salve, bueno, pues los otros, pues a ver qué el destino tienen. Y hay una minoría, para mí son minoría, que sí se sienten comprometidos con su entorno, con su país, que les interesa entender el pasado para comprender el presente y proyectar algo hacia el futuro. Oye, y en contraposición de lo individual, lo colectivo, el Congreso Nacional Indígena amenaza con tener una participación en las elecciones del 2018. ¿Qué piensas de la candidatura indígena? Es algo, tienes razón, es algo complicado. Yo creo que desde la óptica nacional, la oposición al sistema vigente requiere la mayor cantidad de fuerzas políticas de unidad en la oposición, porque lo vemos ahora en las elecciones que estábamos hablando del Estado de México. Si por un lado va Morena y por el otro lado va el PRD, gana el PRI. Y si uno supone que Morena y el PRD son de izquierda, entonces esa división permitió. Ahora, si tú supones que el PRD no es de izquierda, entonces ya las cosas... ¿Tú qué piensas? Pues que no es de izquierda. Pero en ese caso, el punto de la organización política que parte de lo indígena, entiendo su posición. Ellos les tiene, es muy secundaria el juego de los partidos, el juego de la organización tradicional. Vienen de atrás, de mucho más atrás que eso, y buscan una forma de vida que no corresponde a la que los partidos formales están pidiendo. A lo mejor su, ¿cómo llamarle? La utopía que persiguen es muy distinta. Porque la izquierda mexicana, partidista, organizada, ahora alrededor de Morena, tiene una utopía. Pero es una utopía que corresponde a, digamos, al tipo tradicional de política occidental. Y el otro es otra utopía, la utopía de una vida comunitaria, fuera del capitalismo. La de Morena es vivir dentro del capitalismo y ponerle frenos a sus excesos, etc. Pero la otra va por una vía muy distinta, una vía que estaba arraigada aquí antes de que México se encontrara con Europa o que Europa encontrara a México, quién sabe cómo lo pongamos mejor, cómo lo entendamos mejor, que casi acabaron con ella, que esa expansión europea casi termina, pero no terminó. Ahí está. No terminó, ahí está. Son lo que queda. Y eso que queda, dice, vamos a aprovechar la coyuntura electoral, que es una... no la creamos nosotros, las comunidades indígenas no creamos esta coyuntura electoral, la crearon los de afuera. Pero una vez que está creada, seríamos muy tontos si no la aprovechamos, porque es el momento en que legítimamente podemos incidir, podemos presentar nuestro proyecto. Bueno, es su decisión. Yo no pertenezco a esa comunidad, la entiendo o creo entenderla. No condeno para nada el que vayan por su propio camino y alguien diga, pero le van a quitar votos a la izquierda. Bueno, a la izquierda... La izquierda se quita votos entre sí misma. A la izquierda, digamos, partidaria. Pero esa es
es casi es otra cultura. Y está a punto de extinguirse y se está defendiendo. Dice, no, nosotros vamos por otro camino. Y este momento nos permite, es una ventana. No queremos nosotros saltar esa ventana y meternos a su proceso. Nada más que se abrió y les vamos a lanzar algunas ideas, algunos proyectos para defender el nuestro, para que se den cuenta que estamos aquí. Porque en estos años entre elección y elección casi no se ven. Viven muy en su mundo. Es un mundo muy acotado. Y el resto de México, en su vida normal, cotidiana, casi no los ve. Digo casi. Casi, claro. Casi. Claro, ya hay momentos en los cuales vienen Pero y sacuden. este es un la cosa momento política. de sacudir y va a irritar a muchos. Y, desafortunadamente, yo supongo que si yo estuviera en el gobierno estaría encantado. Diría, por favor, hagan pues, que venga la señora y que haga campaña y que le quite todos los votos que pueda a la izquierda partidista. Así que, welcome. Claro, claro. Oye, Lorenzo, Andrés Manuel, ¿tiene chance para el 2018? ¿Qué miras tú? ¿Qué mira alguien como tú? ¿Cómo veo yo a Andrés Manuel? Lo veo a la vez como un producto muy natural del sistema político mexicano y como muy raro sobre todo por esa visión de que se puede hacer política de una manera honrada. Yo no me había dado cuenta hasta que un día se lo pregunté y me respondió de manera más o menos clara. Le digo, oye Andrés Manuel, ¿tú eres creyente? ¿Crees en Dios? Porque yo, viendo el mundo de las izquierdas, pues ahí Dios no entra mucho. Él dijo que sí. Entonces lo veo con esa mezcla de alguien que tiene un compromiso moral más allá de la política. Considera que su estancia en este mundo es para llevar adelante una misión, darse a los demás, no necesariamente para ganar el poder, aunque él va a hacer todo lo posible, que cuando joven y estuvo en posibilidades de transformar su participación política en dinero, no lo hizo. ¿Él cómo empieza? Porque para mí lo importante de Andrés Manuel es su biografía. Yo lo juzgo en función de su biografía, básicamente. Que puede decir algunas cosas o hacer algunas cosas, tomar decisiones que no las veo como las mejores, me es secundario. Veo la biografía. En un país donde el sistema está hecho para cooptar, la forma como en México se controla desde los centros de poder a los políticos, a la política, es primero por cooptación y luego por represión. Pero usa primero la cooptación, le gusta, vamos, si tú eres un opositor, eres un crítico, pero mira, te doy un puestecito, ya eres de los míos y ya poco a poco se te irá quitando esas ideas raras de la cabeza y entrarás a ser parte de la política normal. Bueno, Andrés Manuel estuvo en eso. Se inicia en la política al lado de Pellicer, de Carlos Pellicer. Ya ahí está rara la cosa, porque empezar tu carrera política con un poeta no es precisamente... yo mejor y además empiezo, poeta, sí. Empiezo con Montiel o con alguien así, ¿no? Ya el jarrito ya venía sentido. Sí, venía sentido. Y luego, cuando tiene un puesto en el aparato ya permanente, es en la Chontalpa. Y es con los chontales, ¿no? Es tratar de canalizar los recursos gubernamentales a la vida de manera positiva, a la vida cotidiana de los chontales.
Pero no solamente eso, sino que se va a vivir con ellos. Esa parte es lo que más me llama la atención, sí. Porque no tenía por qué irse a vivir allí. Y menos teniendo ya una esposa y teniendo un hijo. Pues se los lleva a los otros dos y ahí se quedan años, ¿no? Y cuando le dan la posibilidad de dirigir el PRI de su estado, entonces dice, vamos a trabajar desde las bases. Pero si el PRI está hecho para que desde arriba se controle a los de abajo, no para que los de abajo controlen al partido y controlen a los de arriba. Pues se equivocó, era al revés volteado la cosa. Termina muy pronto, termina mal. Y se le ofrece, para mí este es un punto crucial, se le ofrece la oficialía mayor de Tabasco, ¿no? Y el oficial mayor, por su oficina pasan dineros, pues para eso están hechos, para administrar los recursos. Claro. Y dura 24 horas ahí. Nadie le pidió que se saliera, él renuncia, manda su carta, ni siquiera va a ver al gobernador, a Enrique González Pedrero, le manda su carta y sale casi de hurtadillas de Tabasco a la nada, al Distrito Federal, entonces Ciudad de México. Hoy Ciudad de México. Como un joven priista, político, que se le abre la puerta después de haber, digamos, hecho su escoleta durante unos años en la Chontalpa, se dice, bueno, ahora aquí está su compensación. Dice, no, si yo no quiero eso, yo quiero otra cosa. Si me dan esta administración, pero tan acotado para un proyecto en el que no creo, lo dejo y me voy a un signo de interrogación. Esa parte me gusta de Andrés Manuel, que se forma como líder desde abajo y que pasa en esos momentos en que estás construyendo tu familia, que tienes que construir tu casa, que tienes que hacer una acumulación original de capital, lo haces a un lado y dices, no, yo aquí vengo a la política por principios. Y tomas de referencia a Juárez y luego a Cárdenas, pero en un México que toma como referencia ya a Miguel Alemán, claro. y a todo lo que sigue. Claro, entonces, sí. Es en su biografía donde yo veo en Andrés Manuel una excepción a la regla en los liderazgos políticos mexicanos. ¿Por qué las rosas, sea por último, color luto por Juárez o luto de Juárez, no sé? Bueno, porque yo viví como unos 10 años en una granjita chiquita, de terreno de temporal y tepetatoso, y la mater familias que dirigía eso, mi tía abuela, no sé por qué, poblana, de San Martín Texmelucan, le gustaban las rosas, pero y fuimos a comprar, yo recuerdo todavía ir por ahí por Calacuaya, había un vivero y compró varias rosas y las trajo a la casa y se nos dieron, pero ella buscaba el luto de Juárez y a mí siempre me llamó la atención. Estás un poco así también pues, ahora. ¿Por qué es el luto de Juárez? ¿Quién sabe? Pero las rosas como, es algo así, un rojo profundo, un rojo pero que está enlutado, pues porque se murió Juárez. Y francamente, pues sí, a mí también me cae bien Juárez. Entonces, cuando tú me preguntaste qué flores, pues eché un vistazo a mi tía abuela. Y a ella le gustaban mucho las rosas del luto de Juárez, nada más esas. Lorenzo Mardonio. Muchas gracias por recibirnos. Fue un gusto tenerte en mi casa. No, hombre, bueno, esto es Conversafondo, un capítulo más ahora con el doctor Meyer. No se pierda la próxima semana otra entrega con otro personaje de la vida pública mexicana.